como ya saben, el tema o el título que le pusimos a esta charla, que también es un título que nosotros repetimos porque la idea en relación a la vamos a desarrollar es durante, lo venimos haciendo ya de hace unos años, durante cada año de IPI hacemos a lo largo de cada curso, de la cursada, varias charlas sobre esto, ¿no? ¿Qué va a pasar con el oficio, la profesión, hacia dónde va, el avance de lo digital y el retroceso o no? Ya hay estadísticas que lo sostienen respecto del papel y qué va a pasar con el periodismo. ¿Es el fin del papel? ¿No es el fin del papel? Hay un montón de debates en relación al tema. Se habla muchísimo, a veces con muy poca información y con una cuestión y motivado más por una mirada empresarial más que periodística. Y Daniel Desein, que es el invitado del día de hoy, lo vamos a presentar con más detalle, es el autor, junto con Gastón Reuter, que también ha venido en otros momentos a hablar sobre este tema a IPI, de este libro que se llama Nuevo Desafío del Periodismo, que es un libro que ellos compilaron, que también incluye textos tanto de Reuter como de Daniel. Creo que hay textos de Pepe Piaget, de Fernando Sabater, de Ricardo Kirschbaum, de James Nilsson, entre otros, que lo interesante que tiene es que plantea, se mete en este debate de hacia dónde va el periodismo, qué va a pasar o qué puede llegar a pasar con el papel y qué puede llegar a pasar y cuánto más se puede desarrollar lo digital, etcétera, etcétera, pero nunca pierde de vista el fondo de la cuestión, que es el oficio, ¿no? Como la profesión. Cambiará el soporte, cambiarán las formas de contar, pueden cambiar muchas cosas, pero el oficio es uno que se podrá enriquecer con nuevas herramientas, pero siempre se va a necesitar a un hombre o una mujer que salga a la calle a buscar una historia para contar. Después cómo la cuenta, con qué herramientas, en qué medio, en qué soporte y demás, eso es una circunstancia. Entonces lo interesante de este libro y de los textos que lo componen, el texto de Sabater en ese sentido es muy, muy interesante, alimenta el debate desde ahí, ¿no? O sea, bueno, va a haber cambios porque la tecnología, la economía, la industria los impone o los marca, y el periodismo, además de un oficio, en el marco de las empresas, es una industria, pero no hay que perder de vista lo otro, ¿sí? Entonces, por eso nos parecía interesante, como en este ciclo de charlas, que ya lo hicimos este año cuando hicimos la charla sobre redacciones integradas y demás, nos parecía interesante invitarlo a Daniel para que justamente hablara sobre la idea o sea, cuál fue el motor de desarrollar el libro y demás junto a Reuter, por esto, porque alimenta el debate de un lugar muy profundo, que es el lugar desde el cual debería, o por lo menos nosotros creemos que debería debatirse cuando se debate, ¿no? Bueno, Daniel Desein es vicepresidente primero de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, es presidente de la agencia DIN, vicepresidente regional de la Sociedad Interamericana de Prensa y miembro del Consejo Ejecutivo de la Asociación Mundial de Periódicos. Es abogado, tiene un posgrado en Relaciones Internacionales, está en la actividad periodística del año 92, en La Gaceta de Tucumán, es miembro del directorio y editor de su suplemento cultural, fue presidente de ADEPA, vicepresidente de AEDIA, actualmente integra el Consejo Ejecutivo de la Fundación Leer, ha colaborado con medios de todo el mundo, es autor y compilador de 6 libros, fue coautor de Reinventar la Argentina junto a Tomás Elio Martínez, Joaquín Morales Orada y Tulio Alperindongui, entre otros. Y bueno, y él desde ese lugar es un promotor también de estos debates que tienen que ver con hacia dónde va la profesión. Así que, bueno, presentado Daniel, no sé si querés vos arrancar con una exposición y después vamos con la pregunta de los chicos, o vamos con preguntas. Hago una pequeña exposición y después vamos. Bueno, muchas gracias, Miguel, por la invitación. Es un placer estar acá con todos ustedes. La última vez que estuve fue hace un año, presentando otro libro que se llamaba 505 días, de Eliseo Álvarez y Juan Suriano, que es un libro que intentaba llenar un hueco de la historia, una laguna que se produce entre la derrota de Malvinas en el 82 y la elección que gana Alfonsín en el 83. Y en este libro, del que habla
que presentó muy bien Miguel, intentamos con Gastón llenar otra laguna, en este caso dentro del periodismo, que tiene que ver con ciertos huecos que tenemos los periodistas. Por un lado, constatamos que a los periodistas que nos solemos mover con cierta seguridad, con bastante solvencia en el tratamiento de cuestiones muy complejas, de la política, de la economía, de las distintas áreas de nuestras especializaciones, siempre nos cuesta abordar nuestra propia profesión y la industria periodística. Y al mismo tiempo hay un gran escepticismo extendido, sobre todo en lo que hace al futuro de los medios tradicionales, y ese escepticismo muchas veces no se apoya en bases muy sólidas, ¿no? La mayor parte de los certificados de defunción de los medios tradicionales han surgido de los propios periodistas. Otro hueco, otro elemento llamativo dentro de la actividad periodística tiene que ver con el aislamiento con el que suelen trabajar los periodistas en particular y los medios en general. Una de las grandes tendencias en los últimos años para tratar de ayornar a los medios y responder a las nuevas exigencias ha sido el de la integración de las redacciones, por ejemplo, que tiene que ver con quebrar las viejas barreras entre las distintas secciones, tratar de que el redactor trabaje codo a codo con el diseñador, con el especialista en tecnología, con el departamento de fotografía, de video, etcétera, etcétera. Pero nos parece que esa integración debe ir mucho más allá y quebrar las puertas que separan a la redacción, por lo menos tender canales de diálogo con el sector comercial, con el sector administrativo, pero al mismo tiempo tender puentes entre los medios en sí mismos para tratar de tener un lugar sólido frente a nuevos competidores que surgen del ámbito digital, competidores muy nuevos como Google o como Yahoo, empresas que valen cientos de miles de millones de dólares, cuando las empresas tradicionales empiezan a valer cada vez menos. Pensemos que hace un año se vendió el Washington Post a 250 millones de dólares, menos del 1% de la fortuna del comprador, que es Jeff Bezos, y menos del 1% del valor de su compañía, que es Amazon. Es decir, que cada vez es más difícil competir desde los viejos medios en este nuevo ecosistema. Entonces pensamos que al mismo tiempo deben integrarse los medios entre sí para buscar fórmulas asociativas y librar esta batalla para mantener el periodismo de calidad, pero también integrarse con otros ámbitos, integrarse con el ámbito universitario, que muchas veces está desconectado. Muchas veces en las universidades les cuesta a los profesores formar a los periodistas teniendo en cuenta qué es lo que demanda las empresas periodísticas, y a las empresas periodísticas les cuesta nutrirse de los aportes de investigación y tratar de establecer algún canal de diálogo para tratar de buscar las nuevas camadas, las nuevas generaciones para conectarse casualmente con los futuros lectores, en el caso de un diario, los futuros televidentes, etcétera, etcétera. Con Gastón, para tratar de responder a las grandes preguntas que esbozó muy bien Miguel, que tiene que ver con el futuro de las ediciones papel, que tiene que ver con la fragmentación de las audiencias, la multiplicación de soportes electrónicos que compiten con los soportes tradicionales, todas las herramientas, nuevos lenguajes, nuevas técnicas que se usan para tratar de hacer un periodismo moderno en la era digital. Para eso, para responder a estas preguntas, convocamos a personajes muy distintos, a periodistas de distintos países, editores, dueños de medios, consultores periodísticos, académicos, todos que tienen una relación más o menos directa con el periodismo, para intentar responder estas preguntas clave. Yo acá les traje 4 slides de un PowerPoint muy simple, pero que da algunos datos duros para empezar a tener una pequeña radiografía concretamente sobre la industria de los diarios. Creo yo que la industria de los diarios sigue siendo el lugar que alberga las mejores muestras del periodismo de calidad y sigue siendo el gran combustible informativo del resto de los medios. Por lo tanto, el destino de los diarios tiene mucho que ver con el porvenir del periodismo en general. Y lo que suele ocurrir al ver las primeras radiografías es que la mayor parte, sobre todo la gente que está desconectada de los medios, pero muchas veces los propios periodistas se sorprenden, ya que ese presente que suele ser oscuro en el imaginario de los periodistas y los editores no lo es tanto cuando vemos los datos duros. Acá vemos, por ejemplo, qué pasó con la circulación en el último año y en los últimos 5 años, y vemos que subió un 2%, esto es a nivel global, entre 2013 y 2012, y cayó un 2% en los últimos 5 años. Es decir, que no hubo grandes turbulencias, grandes modificaciones en ese sentido. Cada día se vende un promedio de 500 millones de ejemplares de un diario papel. Es otra cifra que marca la salud del presente de los diarios. Si vemos los números económicos, en los niveles de facturación, en el 2013 los diarios en conjunto facturaron 163.000 millones de dólares. Esa es casi el PBI de un país como Perú.
Si lo comparamos con otras industrias, la industria de los libros es un 60% inferior, está en el orden de los 100.000 millones. La del cine es la mitad que la industria de los diarios, y la industria de la música es un tercio. Es decir, que dentro de las industrias culturales, la de los diarios sobresale claramente. Otro dato que marco ahí tiene que ver con cuánto sigue pesando el papel en la ecuación económica de los diarios, y vemos que, sumando la publicidad impresa en papel más la venta de ejemplares, precio de tapa, el 93% de los ingresos siguen proviniendo del papel. Es decir, que los ingresos alternativos, los nuevos negocios que se están desarrollando, y específicamente las suscripciones digitales, todavía representan un índice bajo. Ahora, cuando desagregamos esta cifra, vemos que, en primer lugar, de esos 500 millones de ejemplares, más de la mitad se venden nada más que en 3 países, que son la India, China y Japón. Esto tiene que ver con el volumen, el tamaño de sus poblaciones, son los 2 países más poblados del mundo, China y la India. Tiene que ver con el crecimiento de sus economías, ¿no?, en índices cercanos a los 2 dígitos en las últimas décadas, con la enorme expansión de sus clases medias y por lo tanto el acceso de antes de individuos que estaban relegados de los consumos típicos de esta clase, que ahora pueden acceder a bienes como son los diarios. Si tomamos el continente asiático, más de 2/3 de todos estos 500 millones se venden allí. Si vemos qué pasa en la circulación de manera desagregada en los distintos continentes y segmentada entre el continente americano, vemos que en Asia ha crecido un 6%, en América Latina en los últimos 5 años también un 6%, 7% en África y Medio Oriente, y las caídas se marcan en los países desarrollados. América del Norte, por un lado, 10% bajo, y 23% bajo en Europa. Ahora si vamos a ver el grueso de los ingresos que vienen de la publicidad, vemos que Asia tiene una tasa positiva en los últimos 5 años de 3%, América Latina es muy llamativo, 49% en los últimos 5 años, África 21% abajo, 29% abajo América del Norte, 17% Europa. Esto lo que nos permite ver es que claramente la situación de los países desarrollados respecto de los países emergentes es muy diferente, ¿no? En el mundo desarrollado ha atravesado crisis, tiene economías que están en recesión o con niveles bajos de crecimiento. Al mismo tiempo, una gran diferencia en lo que hace a los ingresos papel tiene que ver con la expansión de la banda ancha, con la adquisición de nuevos dispositivos digitales que se multiplican en el primer mundo, pero que todavía en los países emergentes no se han extendido en estos niveles, y que por lo tanto eso genera una cierta brecha. Uno más para analizar tiene que ver cómo se distribuye la torta publicitaria global. Todo el dinero que se pone anualmente en publicidad está arriba de los 500.000 millones de dólares. El 40% se lo lleva a la televisión, sigue una vieja tendencia de la última década. Un 20% se lleva a Internet, 17% los diarios. Después vienen revistas, vía pública y radio. Lo interesante acá es que Internet ha pasado a los diarios en estos últimos 2 años, ¿no? Se han cruzado, pero los diarios siguen teniendo un porcentaje nada despreciable de esa torta publicitaria a nivel mundial. Allí vemos que un dato interesante para analizar es que de las 7 horas promedio que un habitante de un país desarrollado dedica al consumo de medios, solamente 15 minutos lo dedica a leer un diario, ya sea en su versión digital o en su versión impresa. Es decir, que un porcentaje muy chico, es el 3% de ese tiempo, pero con ese 3% se lleva el 17% de la torta publicitaria. Es decir, que es el minuto más valioso, ¿no? Y eso tiene que ver con el nivel de atención que requiere el soporte de papel en particular, con el prestigio de las marcas periodísticas, tiene que ver con que el resto de los medios suelen consumirse de manera cruzada, de manera simultánea, ¿no? Con muchas pantallas al mismo tiempo y una actividad dispersa. Para tener una idea y ir acercándonos a América Latina, de esos 500 millones, América Latina tiene el 5%, 24 millones de ejemplares promedio día. La Argentina tiene 1,5 millones, es decir, que representa el 0,3 a nivel global. La Argentina está un poco aislada de esa tendencia general de América Latina al crecimiento. En América Latina, de esos 24 millones, 1/3 es Brasil, y tiene que ver mucho con el crecimiento de sus diarios populares. Un porcentaje significativo es Perú. Perú es el país en el que más han crecido los diarios papel en todo el mundo. Ha tenido un crecimiento en el siglo XXI, estamos hablando, desde el 2000 al 2013, de un 900%, de 240.000 ejemplares en el año 2000 a 2,2 millones en el año 2013.
un país con menos de la mitad del PBI de la Argentina tiene más ejemplares vendidos que nuestro país. ¿Por qué ocurre eso? En parte por la distancia que guarda respecto de la expansión de la banda ancha, por cuestiones que tienen que ver con su economía, que tienen que ver con elementos culturales, pero al mismo tiempo con diarios que han sabido aprovechar oportunidades que otros no habían visto. El enorme crecimiento de los diarios populares y los diarios gratuitos. El diario de mayor circulación de habla hispana es peruano, se llama Trome, vende más de 700.000 ejemplares por día, o sea, más de 3 veces Clarín, para tener una idea, o más de 3 veces El País de Madrid. Un diario como El Comercio, que es el equivalente al diario La Nación, de unos 150.000 ejemplares promedio día, empezó a sacar productos de nicho, productos para jóvenes, diarios deportivos, diarios económicos, diario gratuito, un diario popular, etcétera, etcétera, y así fue multiplicando esa audiencia. Es decir, que todavía el papel en lugares como América Latina tiene posibilidades, buenas perspectivas de un presente próspero. Ahora, el problema son las tendencias. Evidentemente, las tendencias que se van a imponer son las que hoy vemos en el primer mundo. El presente preocupante del primer mundo será el futuro de América Latina y el resto de los emergentes. No sabemos en cuánto tiempo, no sé si son 2, 3, 5 años, pero evidentemente esa tendencia que tiene que ver con una proliferación de dispositivos electrónicos y al mismo tiempo una tendencia hacia la gratuidad, la información y demás, presentan un enorme desafío a los medios tradicionales. ¿Qué están haciendo esos medios del primer mundo para tratar de mantener sus lugares relevantes todavía para sus audiencias? Por un lado, tratan de buscar nuevas fuentes de ingresos que tienen que ver, tratar de salir de un círculo vicioso que tiene que ver con la caída de circulación a la que se sucede el recorte de gastos y por lo tanto el achicamiento de sus redacciones, y al mismo tiempo impacta en la calidad de su producto y que finalmente genera otra caída de la circulación. Entonces están buscando nuevas alternativas, tratar de ayornar esas redacciones, de buscar técnicas que provienen de otros medios, buscar periodistas que son nativos digitales y que saben interpretar mejor a los posibles lectores del futuro o del presente. Al mismo tiempo buscan nuevos canales como los sistemas de fidelización de lectura que pasan por los clubes como el que tiene La Nación, como el que tiene Clarín, 365, Club La Nación y demás, en la cual el diario pasa a ser algo más que un producto específicamente informativo que proporciona algunas alternativas que tienen que ver con descuentos, con ingresos a espectáculos, etcétera, etcétera. Otro elemento es el arancelamiento de las ediciones online. En Estados Unidos hay más de 400 diarios que hoy cobran por el acceso a sus ediciones online. Los grandes sistemas pasan por los denominados sistemas rígidos, como los medios del grupo Murdoch, el Times de Londres, por poner un ejemplo, o el Wall Street Journal, que directamente uno no tiene acceso a ningún contenido si no paga a la edición online. Hay otro que se llama otro sistema que es el modelo freemium, en el cual el principio es la gratuidad, pero se paga por algunos contenidos específicos, algunas entrevistas, algunos trabajos en profundidad a los cuales al lector se le exige el pago. Y el modelo que más impone es el denominado modelo poroso, el muro de pago poroso, que implica la gratuidad como regla, pero al mismo tiempo un límite en la cantidad de notas que se pueden leer. El New York Times empezó, por ejemplo, con 20 notas al mes gratuitas. A partir de la nota 21 hay que suscribirse, eso se bajó luego a 10 notas. Y es una tendencia que el resto del mundo está observando con atención. En Europa hay muchísimos casos. En América Latina hay experiencias que van a empezar a aparecer, como el Tiempo de Bogotá. En la Argentina los diarios están discutiendo para el 2015 tratar de hacer una acción coordinada. Uno de los ejemplos más interesantes en fórmulas asociativas es lo que hace la Asociación de Diarios de Brasil, en la cual todos los diarios han decidido coordinar sus estrategias de salida con las ediciones online y al mismo tiempo sacar los contenidos de Google News, ¿no? Todos los diarios brasileños el mismo día dejaron de permitir que Google News usara sus contenidos y de esa manera proteger los derechos sobre esos contenidos, cotizarlos y empezar a obtener ingresos por ellos. Con lo cual, con este panorama rápido y todos estos números, lo que quiero señalarles es que los diarios están buscando maneras de reinventarse. El negocio de los diarios tradicionales todavía tiene buenas alternativas. Hay ejemplos muy exitosos
a nivel global. Y en este libro, a través de miradas muy distintas, algunas contradictorias, muchas de ellas, algunos más apegados, más nostálgicos por el viejo periodismo o por el papel, otros más ligados a los nuevos soportes y a las nuevas técnicas, lo que intentamos es tratar de abordar estas cuestiones, el problema del futuro del oficio, pero también de la industria, también tratar de vislumbrar el rumbo de los medios con miradas distintas que abarquen estas grandes preguntas que posaba. Bien, vamos a la pregunta. Es un desafío, no es necesariamente un peligro, puede serlo si uno no sabe reaccionar a tiempo. Evidentemente el fenómeno de las redes sociales debe estar dentro del conjunto de elementos que contempla cualquier organización periodística, y cualquier periodista debe tratar de tener presencia allí, de interpretar cómo circula la información a través de esos canales que implican mayores niveles de fiscalización y niveles de fiscalización más inmediatos del trabajo periodístico, que implican también una capacidad para la síntesis, pero al mismo tiempo lo que hay que tener en cuenta es que los contenidos periodísticos deben buscar distintos canales para distribuirse, ¿no? O sea, los diarios, dejar de estar ligados, los diarios se definían antes por el soporte del papel, ¿no? Estaba íntimamente asociado. Ahora el papel es uno más de los soportes. Por lo tanto, los contenidos deben buscar distintas vías para llegar a sus audiencias. Hay que tener muy en cuenta cómo los usuarios en general, los lectores en particular de los diarios, cómo consumen la información, a qué hora, de qué manera, qué preferencias tienen, y en ese sentido las redes sociales cómo actúan, ¿no es cierto?, para distribuir, para instalar ciertos temas. Y evidentemente sí, Twitter es algo que no se puede dejar de tener en cuenta. Bueno, acá en el libro hay un análisis interesante que hace Roxana Morduchúvez, que es una especialista en consumos culturales y particularmente jóvenes. Marca cómo los jóvenes suelen tener un abordaje de lectura distinto, normalmente lo que se denomina la lectura de escaneo, ¿no? Que normalmente no es necesariamente una lectura cronológica, que empieza por el principio de la nota y termina al final, sino a veces se aborda por el medio de la nota, se saltea, pasa de una imagen al texto. Normalmente es un consumo promiscuo, cruzado, ¿no? Sobre todo el público joven está al mismo tiempo viendo distintas pantallas dentro de su computadora, probablemente mandando un mensaje por WhatsApp, probablemente escuchando música, ¿no? Entonces es más desordenada, más dispersa. Todas las distintas pruebas que se hacen marcan que hay diferencias en cuanto a las lecturas que se hacen en los distintos soportes, y por eso ahí es interesante ver, por ejemplo, cómo un lector en la Argentina, un lector digital dentro de la industria de los diarios, vale 30 veces menos que un lector papel. En el sentido, si uno analiza los volúmenes de audiencia que tienen sus ediciones online los diarios con los volúmenes de lectores que tienen las ediciones en papel, vamos a ver esas relaciones, ¿no? En los diarios del interior, los ingresos de las ediciones online no superan el 3% de los ingresos totales de un diario. En los grandes diarios de Buenos Aires no llegan al 8%, ¿no? Sigue siendo ingresos chicos con audiencias enormes, y tienen que ver en gran medida, por eso, por este tipo de lecturas, tienen que ver con que no todas las visitas son del mismo peso. Es decir, cuando uno dice que Clarín tiene 13 millones de visitas únicas al mes, lo que hay que ver ahí, por un lado, es cuántas visitas de esas son derivadas, cuántas visitas de esas vienen de buscador, entre el 20 y el 40% de los diarios en Argentina, cuántas visitas se quedan 2 o 3 segundos, cuántas visitas ven nada más que una sola nota, ¿no? Yo hace poco estuve en el diario Estado de San Pablo, en Brasil, y el director de operaciones me decía que el 95% de las visitas que recibe la edición online de Estado de San Pablo lee menos de 5 notas al mes. Así que son lectores con poca fidelidad de la marca, con lo cual aquellos lectores que estén dispuestos a pagar por contenido online siempre van a ser un porcentaje muy chico. Dentro de la industria se habla de
el 3%, ¿no? Por ejemplo, el New York Times hoy tiene 700.000 suscripciones digitales sobre 70 millones de visitas únicas al mes, ¿no? 900.000 ejemplares de papel, y es uno de los modelos de éxito, pero sigue siendo un porcentaje chico, pero un porcentaje chico pero muy valioso, ¿no? Así que sí, hay lecturas distintas y hay que tenerlas en cuenta. Sí, vos. ¿Sí? Ah, pero no había levantado la mano por eso. Sí. Quería preguntar si se ve posible en Argentina que los diarios más conocidos, La Nación, Clarín, cobren por sus contenidos, y si hay alguna ley que cuide los contenidos que hayan los diarios pagos. Bueno, esa es una de las grandes lagunas, ¿no? La ley de medios, por ejemplo, ha dejado afuera todo lo que es el ámbito digital. Entonces, la regulación de los contenidos en Internet es una de las asignaturas pendientes. Es una asignatura compleja, ¿no? Hay que tratar de buscar los límites entre la preservación de esos contenidos, entre los niveles de la libertad de expresión, etcétera, etcétera, ¿no? Ver dónde está la responsabilidad. Con el caso, la Corte Suprema hace muy poco ha tratado un caso que tiene que ver con injurias y la responsabilidad de los buscadores respecto de las páginas que suben esos contenidos, pero el buscador evidentemente es el que facilita la diseminación de ese tipo de contenidos. Es decir, son grandes cuestiones. Con respecto específicamente al cobro por el acceso online, es un tema que se está estudiando. Hay un comité de 12 diarios en este momento que están viendo los modelos regionales e internacionales. El modelo que mira más de cerca es el que hablé yo recién, el denominado modelo poroso, que es poner una cierta cantidad de visitas gratuitas y a partir de allí empezar a cobrar. Eso que asegura que ese 95% del que hablaba el director de operaciones de Estado de San Pablo no esté en riesgo, y por lo tanto la publicidad ligada a esos grandes volúmenes tampoco. Experiencias de modelos más cerrados, como fue el Times de Londres, generaron una caída del 90% de su audiencia a partir de esa barrera. Pero en el caso del New York Times no ha tenido caída, por ejemplo, ¿no? Porque la mayor parte de esas visitas consumen pocos contenidos. Pero a las que sí son más fieles, a las que son recurrentes, el lector de varias notas, etcétera, que está muy ligado a esa marca en particular, ese sí es una persona que está dispuesta a pagar, y la publicidad que esté detrás de ese muro, la publicidad que vaya dirigido a ese lector, del cual el diario va a conocer cada vez más, qué preferencias tiene, por qué secciones navega, cuál es su nombre, cuál es su poder adquisitivo, etcétera, etcétera. Esa publicidad vale evidentemente muchísimo más que la publicidad que llega de manera aleatoria a estas millones de visitas que actualmente tienen los grandes diarios en el mundo. Bueno, en los países desarrollados lo que se ve es un recorte muy abrupto, particularmente de lo que son las redacciones, y lo que se genera es este círculo vicioso, ¿no? Esa es una frase de Tony Gallagher, el ex director del Daily Telegraph hasta hace pocos meses, que decía que habían quedado entrampados en este problema, ¿no? Al ver la caída de los ingresos por caídas de circulación y también, sobre todo, por caídas de publicidad, lo primero que se tiende es a sacar personal y a achicar las redacciones, y eso evidentemente perjudica al producto y genera una nueva caída y se convierte en una especie de avalancha absolutamente negativa. Entonces, evidentemente, no solamente se necesitan muchos periodistas y buenos periodistas, sino también nuevos periodistas, nuevos enfoques, ¿no? Y no solamente periodistas, se necesita especialistas en Internet, en redes sociales específicamente, personas que tengan que ver con el mundo del cine, el mundo del teatro. El New York Times, por ejemplo, tiene ahora un nuevo segmento de videos que tiene muchísimo éxito, en el cual se hacen, para tratar de narrar las historias de manera diferente, tienen un grupo de actores que teatraliza, por ejemplo, un juicio, distintos elementos que no se pueden filmar y demás. El caso de Snowfall, que es uno de los grandes ejemplos del uso del periodismo multimedia, muestra las ventajas de este trabajo cruzado entre distintos especialistas en animaciones computadas, infografías, el diseñador junto con el periodista, videos, etcétera, etcétera. Así que sí, es una tendencia preocupante, no solamente en los países desarrollados, sino también en la Argentina. Las redacciones de los grandes diarios se han recortado,
y los productos se han visto perjudicados. Ahí. No, a tu compañero. Arriba, sí. ¿Crees que Google particularmente es una competencia muy fuerte para periodistas? Sin duda, por varios motivos. Por un lado, por el volumen de la compañía. Es una compañía que está arriba de los 200.000 millones de dólares de cotización. Pensemos que el New York Times, el diario más prestigioso del mundo, está en el orden de los 4.000, es decir, una empresa más de 50 veces el tamaño de uno de los diarios más prestigiosos del mundo en cuanto a su cotización bursátil. Lo que vemos además es que esa cotización bursátil, tanto en el caso de diarios prestigiosos como el de las compañías digitales, no tiene una relación directa con los niveles de facturación. Y eso tiene que ver con las expectativas, ¿no? Los diarios, los medios tradicionales están asociados al pasado, están contagiados por esta visión apocalíptica respecto al futuro del papel y del negocio periodístico en general. En cambio, las estrellas del ámbito digital tienen expectativas positivas, ¿no? Es una competencia complicada además porque el costo de la publicidad en Google es muchísimas veces más baja que el costo de la publicidad en los medios tradicionales, y al mismo tiempo porque Google se nutre de los contenidos que producen las empresas periodísticas tradicionales sin pagar por ello. Bueno, esto ha generado enormes debates en todo el mundo. Hay países como Francia, como Bélgica, en el que se han logrado acuerdos, ¿no? Por el cual Google debe pagarles a las asociaciones de medios por el uso de ese tipo de contenidos. Y el caso de Brasil, que recién comentaba por arriba, tiene que ver con eso. En Brasil todos los medios, todos los diarios decidieron de manera conjunta ponerle un freno a Google y dejar de permitirle que use sus contenidos a través de Google Search. El problema es que si un medio lo hace, si lo hiciera Clarín, por ejemplo, acá en la Argentina, Google se seguiría nutriendo del resto de los contenidos de los otros diarios, con lo cual no sería un problema para Google. Entonces, la única manera de enfrentar a un jugador digital de esa envergadura es que toda la industria de los medios de tradiciones trabaja de manera conjunta y al mismo tiempo impulsar ciertas legislaciones que protejan los derechos de autor, protejan los contenidos periodísticos. Ricardo Kirchner en el libro dice que diarios impresos de papel con una larga trayectoria es difícil, es más complicado la transición a lo digital. ¿Hubo algún diario importante a nivel mundial que haya querido trascender a lo digital y haya salido mal, haya perdido audiencia o haya directamente quebrado? Hay un diario que se llama The Daily en Estados Unidos, ¿no? que tuvo una inversión enorme y fue un fracaso estrepitoso. Pero sí hay muchos diarios que han impulsado nuevos. Para dar un ejemplo más cercano, yo trabajo en el diario La Gaceta, que es el diario de más circulación del interior del país, en Tucumán. Nosotros la semana pasada acabamos de sacar un diario digital en Salta. Nosotros en Salta no teníamos presencia papel, ¿no? Y con nuestra web teníamos un alcance muy chico. Entonces, desde un medio tradicional que tiene más de 100 años, hicimos un nuevo medio puramente novedoso, con una redacción nueva. Casi todos tienen menos de 30 años, son todos especialistas en tecnología, se mueven muy bien en lo que es redes digitales, y están haciendo una propuesta no tradicional, con una agenda distinta a la de los medios tradicionales de esa provincia, ¿no? Y el comienzo ha sido muy auspicioso, con lo cual sí es posible desde un medio tradicional lanzar nuevos productos competitivos en el mercado puramente digital. Lo que es más complejo, que es lo que dice Kirchner, es tratar de renovar ese medio tradicional. Clarín está ahora en medio de la integración de sus redacciones y eso genera un enorme conflicto cultural entre los periodistas de la vieja generación con los de la nueva, ¿no? En la dificultad que suelen tener los periodistas y los miembros en general de todo diario para trabajar en conjunto, para compartir, ¿no?, la información que están manejando, para quebrar las viejas barreras, para entender lo que necesita el departamento comercial sin que eso implique un contagio negativo, sin que eso implique una presión del departamento comercial para transformar en publicidad aquello que debe ser información y viceversa. Es decir que sí, es uno de los grandes desafíos, es cómo ayornar a los diarios, cómo introducir las nuevas competencias, cómo introducir las técnicas que tienen que ver con otro tipo de medios, con los medios audiovisuales, con medios puramente digitales, ¿no?
y generar productos que lleguen a audiencias distintas. La fragmentación de las audiencias es uno de los grandes desafíos. Antes los diarios eran muy esquemáticos, ¿no? Había una enorme asimetría, una gran distancia entre el emisor y el receptor. Hoy hay audiencias con intereses y demandas muy diferentes a las que hay que llegar con productos distintos, y los diarios deben transformarse en usinas de procesamiento de información que usen todos esos canales, ¿no? El papel será uno de esas vías, pero luego deberá tener algún producto específico para tablets, otro para celulares, etcétera, etcétera. Quería saber cómo ve el uso que hace Crónica de Twitter y si tuvo un impacto positivo en las visitas a la página. No conozco, soy amigo de Rodrigo Conti, que es el director de contenido de todo el grupo. Hace 2 días le hice una entrevista, pero ese tema específicamente no lo conozco. Lo que sí sé de Crónica, y por eso lo entrevistaba, es que ellos acaban de integrar todos sus medios, ¿no? Que antes trabajaban en distintos edificios y demás, ahora trabajan todos juntos, integraron su redacción, tratan de que los contenidos de los distintos medios puedan transitar a través de los distintos canales, los distintos soportes. El caso de Crónica es interesante en el sentido de que pertenece al segmento de mayor crecimiento en América Latina, que es el segmento popular, ¿no? Si bien en la Argentina no se registran números como los que registra Perú o como los que registra Brasil, ¿no? Con estos diarios que superan largamente a las cifras de los diarios tradicionales. Folha de San Pablo fue tradicionalmente el diario de mayor circulación en Brasil, en torno a los 300.000 ejemplares por día. Hoy el diario de mayor circulación es un diario popular, que es Últimas Noticias, ¿no? Pero eso tiene que ver también con el precio. En la Argentina, por el sistema de distribución a través de los canillitas, es muy difícil tener un diario popular competitivo. Los diarios populares no tienen un precio muy distante de los diarios de calidad. En Perú, por ejemplo, el diario Trome, que es el de mayor circulación de habla hispana, vale la 4ª parte que el Comercio, que es el diario tradicional de mayor circulación. Entonces eso le permite, a través del precio, llegar a una audiencia enorme. Pero sí, evidentemente es un segmento que ha sido descuidado y que tiene que ver con esta clase media que está creciendo en países con tasas de crecimiento económico muy grandes en la última década y que acceden cada vez más a este tipo de contenido. Pensemos que en Brasil la clase media, desde Lula hasta la fecha, ha crecido arriba de los 30 millones. Hay 30 millones de personas que han ingresado allí y que por lo tanto son potenciales consumidores de productos a los cuales antes estaban impedidos de acceder. ¿Cuáles tienen que ser los nuevos enfoques de los periodistas frente a la digitalización? Y tiene que ser un enfoque muy abierto, muy humilde, en el sentido de los diarios deben dejar de ser catedrales de papel, los periodistas deben dejar de dar cátedra, deben acercarse a las demandas de un público que está cada vez más cerca, de un público que participa activamente en la construcción de la noticia a través de sus aportes, ¿no? A través de comentarios, a través de elementos noticiosos específicos que envían a los medios o que captan con sus celulares, etcétera, etcétera. Entonces uno no puede desconocer este tipo de aportes, este tipo de exigencias, al mismo tiempo los tiempos y los estilos de consumo de la información, con lo cual el periodista debe estar alerta a todos estos requerimientos e incorporar cada vez las nuevas técnicas, cada vez de mayor manera las nuevas técnicas. Es difícil permanecer aislado y seguir con los viejos métodos de trabajo. Ya ha desaparecido el ciclo de 24 horas en los medios gráficos, ha desaparecido la hora de cierre, ahora la inmediatez es uno de los elementos que condiciona el trabajo periodístico, y debe pensar el periodista en la multiplicidad de soportes, no debe pensar específicamente en su nota con el destino papel, sino al mismo tiempo cómo puede escribir una nota con un estilo, con un lenguaje distinto para la edición online, si puede al mismo tiempo el periodista grabar esa nota, si puede al mismo tiempo filmarla, si puede trabajar al lado de un diseñador, si tiene algunos conocimientos tecnológicos para ver cómo se va a diseminar esa nota a través de las redes sociales. Y son todos elementos que el periodista y los estudiantes de periodismo, todo el que aspire a entrar dentro de esta industria, y ahí hay una gran oportunidad, va a tener que incorporar. Nos hablabas antes de
realidad el sistema poroso implica que se establece un cierto número de notas a partir del que son gratuitas y a partir de allí se empieza a cobrar, pero de todas las notas. No es que hay algunas notas que se cobran y otras no, sino que el usuario tiene un límite. Va a poder elegir las que quiera, pero a partir de que llegue al número que fije cada uno de los diarios libremente, puede hasta 10, 20, 30, 40, 50 por mes, lo que sea, a partir de allí va a tener que cobrar. Muchos no se van a chocar, la inmensa mayoría de las audiencias actuales no se va a chocar con ese límite porque consume menos de lo que fija ese límite, ¿no? Porque suelen ser audiencias que no están fidelizadas, que así como una vez por semana pueden ver alguna nota puntual o alguna producción en Clarín, pueden ver al mismo tiempo otra en Crónica, en Infobae, en un diario del exterior, en Yahoo, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de audiencia no se va a chocar nunca, y la que se va a chocar es un porcentaje muy chico, entre el 5 y el 10%, algunos dicen el 3% nada más, la que se va a chocar. Y ahí va a tener que tomar la decisión. Algunos la van a traspasar esa barrera consumiendo y otras van a empezar a leer menos de lo que leían para no pagar o buscando esos contenidos en otros espacios. Con lo cual, la desventaja es la pérdida de ese pequeño porcentaje, de alguna manera, pero la ventaja es que empieza a generar nuevos ingresos que requiere el periodismo de calidad. Es decir, el periodismo de calidad es costoso, con lo cual necesita fuentes alternativas de financiamiento en la medida que las fuentes tradicionales, que la publicidad en papel y que la circulación vaya en baja. Yo hablé mucho de los niveles de circulación a nivel global y a nivel dentro de distintos continentes, pero no hablé mucho de la Argentina. La Argentina hoy tiene 1,5 millones de ejemplares papel, de los cuales, si tomamos el año 99, para tomar un año precrisis 2001, en los últimos 15 años la caída ha estado en el orden del 25%. ¿no? Entonces, la circulación en la Argentina es un problema porque los populares de alguna manera no han llenado ese hueco, ni han logrado niveles de crecimiento como en otros países de la región, pero evidentemente hay que empezar a sustituir los ingresos que venían de esas vías por nuevas. El muro de pago es una, pero eso tampoco va a salvar a la industria, sino que se necesita que sean varias más, ¿no? Negocios a veces extra periodísticos o periodísticos a través de nuevos productos, como puede ser el lanzamiento de nuevos sitios, etcétera, etcétera, que busquen llegar de manera más efectiva a los distintos públicos. Mi pregunta es, ¿cuál es su postura frente al proceso de rejerarquización de géneros considerados como laterales, como el reportaje, la crónica? ¿Asume su gran importancia hoy en día o considera que su importancia sigue siendo lateral o menor a la nota periodística clásica? Bueno, con Miguel hicimos en la Fundación García Márquez un curso magnífico con John Lee Anderson sobre el periodismo narrativo, ¿no? Hablando casualmente de la crónica, del reportaje, como uno de los géneros que la Fundación impulsa como una gran oportunidad, ¿no? Hay creo que dos miradas posibles. Una tiene que ver con la valoración que se hace del periodismo narrativo en el ámbito académico, entre los mismos periodistas en general, ¿no? Que choca con la escasa demanda o el escaso espacio que suele tener en los medios tradicionales, cierta desconfianza muchas veces de los editores o de las conducciones económicas de los diarios. Yo creo que sí hay que apostar a ese género, teniendo en cuenta que creo que el periodismo tradicional, el periodismo gráfico debe reinventarse, debe innovar incorporando nuevas técnicas, teniendo en cuenta la dinámica del sector digital, nuevos lenguajes, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo apostar también a sus bases, ¿no? Cuidar muchísimo su credibilidad y sobre todo competir contra el resto de los medios y contra los nuevos jugadores de Internet con los elementos diferenciales, con esa capacidad narrativa que tiene una estética y una profundidad que solamente logran los medios escritos a través de este tipo de géneros, a través de las grandes plumas, de los grandes talentos de sus periodistas, ¿no? Entonces, evidentemente esas notas que Tomás L. Martínez, me acuerdo en una disertación en la Sociedad Interamericana de Prensa, hablaba de eso, ¿no? De esas notas que logran que el lector se demore en su desayuno y se le quemen las tostadas, se demore en llegar a su trabajo, son las que van a generar esa fidelidad en el lector con respecto a la marca que le está proponiendo ese tipo de contenido de calidad, distintos
a lo que suele ser más superficial, más acotado en otro tipo de medios, ¿no? Así que sí, creo en eso. Así como hacen investigaciones en las formas alternativas de vender materiales, también están haciendo investigaciones de lo mal pago que se le están pagando las notas a los periodistas y con retraso de por ahí un mes o 2 meses. ¿Hay alguien que se está encargando de eso? Sin duda, digámoslo, evidentemente los medios pierden a sus periodistas cuando no están adecuadamente remunerados, ¿no? Y eso, lo que vemos en el sector, son los grandes pases de periodistas de un medio a otro por cuestiones de paga, ¿no? Vemos como firmas que antes estaban muy ligadas a muchas veces en cargos jerárquicos en medios tradicionales empiezan a aparecer en otros medios y tiene que ver casualmente con la remuneración. El recorte evidente de la remuneración, y sobre todo lo que tiene que ver con los colaboradores externos, etcétera, etcétera, tiene que ver con la caída de esos ingresos, ¿no? Entonces la posibilidad que van a tener las empresas periodísticas de remunerar adecuadamente a sus periodistas, ¿no? De invertir en sus contenidos, en definitiva, tiene que ver con la posibilidad de generar nuevas fuentes de ingresos. En la medida en que los niveles de facturación de esas empresas se achiquen, va a ser muy poco probable que se pueda remunerar adecuadamente y se pueda mantener. Por eso vemos la enorme cantidad de despidos. Las redacciones en la Argentina se están achicando en línea con la circulación y publicidad. Sí, por un lado antes comentaba usar la información del lector para orientar mejor la publicidad y así monetizarla. Quería saber, por un lado, hasta qué punto se puede indagar sin generar una controversia como ya está pasando, por ejemplo, con el AdSense de Google, y por otro lado, si esta suerte de estudio de mercado masivo no va a terminar no solo modificando casi la línea editorial de un medio, sino también precarizando su contenido por los gustos del lector. Ese es uno de los grandes peligros. Acá hay un artículo muy interesante de Julián Gallo, que es un especialista en nuevas tecnologías, ¿no? Dentro del periodismo, que se llama La droga de la audiencia. Y él lo que marca es que si uno sigue los rankings de notas de las ediciones online de los medios tradicionales, vamos a ver que se suele privilegiar el escándalo, se suele privilegiar la nota superficial, el chisme, ¿no? Lo simple, lo inconexo, aquello que tiene poco trabajo periodístico detrás, etcétera, etcétera. Y el peligro es caer en la tentación de seguir inconscientemente esa audiencia, lo cual dejaría de lado a los contenidos que suelen estar en las tapas de los medios tradicionales. Dejaría muy atrás a la política, por ejemplo, dejaría muy atrás a la economía, dejaría atrás sin duda a la cultura, dejaría atrás a los enfoques profundos y privilegiaría lo que suelen privilegiar los medios de corte más sensacionalista, ¿no? Aún en estos medios tradicionales. Con lo cual es un enorme peligro. Lo que creo yo que hay que hacer allí es casualmente distinguir, ¿no? Estas enormes masas de audiencia, estas cifras millonarias de visitas, no tienen todos el mismo valor, no todas las visitas son iguales, porque gran parte de los consumidores de ese tipo de contenido son turistas fugaces de los medios, ¿no? Que están navegando por distintos medios al mismo tiempo, son lectores que no están dispuestos a pagar por contenidos de calidad, que no les interesan ese tipo de contenido, no son lectores recurrentes, con lo cual los medios tradicionales deben cuidar mucho más a esos lectores que sí están vinculados a su marca, a esos lectores que vuelven día a día, a esos lectores que sí apuestan por el corazón de sus producciones que tienen que ver con estas áreas periodísticas. Así, pero lo que planteás es sin duda uno de los grandes dilemas. Muchos los resuelven mal o toman decisiones probablemente equivocadas porque están sacrificando credibilidad, están sacrificando calidad y están sacrificando en definitiva todos los años que costó construir una marca a través de un periodismo serio, de un periodismo de calidad, de un periodismo de profundidad.